¿Cómo está, doctora Salame? Buenos días. Diego Montaño la saluda. Buenos días, Diego. Un gusto poder conversar con usted y dirigirme a la audiencia de La Razón Radio. Estoy a su disposición, Diego. A usted las gracias, doctora Salame. Siempre un placer conversar con usted. Bueno, me imagino que siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en torno a esto que cuando usted era senadora denunciaba de manera sistemática el atropello, el abuso, el descalabro que se había cometido con la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional y a partir de allí como usted decía, las sentencias a la carta. Evidentemente, Diego, no. Lamentablemente, Bolivia ha tenido una grave afectación a lo que es el sistema democrático con la prórroga que se autodieron los magistrados que yo los llamaba truchos. En realidad, esto ha causado una debacle institucional, Diego, porque nosotros como Asamblea Legislativa, que en ese momento estaba yo, nos hemos sometido a lo que ha dispuesto un órgano que estaba totalmente al margen de lo que disponía la Constitución. No podíamos nosotros haber aceptado esa autoprórroga. Sin embargo, no es bueno ya llorar sobre el pasado, ¿no? Lo que sí a mí me preocupa, Diego, es que hasta el día de hoy no se hubiese tomado ningún tipo de acción legal, ni de parte de la Asamblea Legislativa, ni de parte del órgano ejecutivo, y tampoco del propio órgano judicial, con referencia a la responsabilidad de ese grave daño que se ha causado a la democracia en Bolivia. Se debió haber seguido un juicio en la vía penal, Diego, y se tiene que establecer la responsabilidad porque todos los daños que se han causado, incluso los costes de las nuevas elecciones, tienen que pagarlos los autoprorrogados y los tribunales que se prestaron a parar el proceso de elecciones. El Tribunal del Beni, las salas constitucionales, etcétera, pero debe sentarse un precedente para que nunca más pueda pasar en la historia. Solamente la gente responde cuando se le afecta el bolsillo. Acá se debe hacer que estos individuos, aparte de entrar a la cárcel, ellos paguen lo que es el costo de una nueva elección, Diego. Doctora Salame, para completar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, surgieron algunas voces desde la Asamblea Legislativa en las que aseguran hay un proyecto de ley para designarlos directamente, para obviar el paso de las elecciones. Ahí la primera pregunta es, ¿se puede hacer eso, doctora Salame? Y la segunda pregunta sería si usted con sus anteriores colegas que hoy de repente siguen en la asamblea o si ha tenido conocimiento de estos proyectos. Bueno, lo primero, decirle al ciudadano y decirle a usted y al mundo entero que no se puede. La Constitución es absolutamente clara, Diego. En nuestro modelo constitucional, ¿quién va a elegir, aunque en los hechos no es una verdadera elección, Diego, porque previamente es la Asamblea la que preselecciona, pero así lo establece la Constitución, que las altas cortes son electas por voto popular. Entonces, ninguna ley, ningún decreto ley, ninguna sentencia constitucional puede cambiar la Constitución. En este caso, Diego, existe solo una posibilidad para poder completar o para poder solucionar este tema de los tribunales que no están completos, y sería la modificación de la Constitución. Se puede hacer una modificación parcial, Diego, y yo dejé ya el proyecto de ley
para esta modificación, se podría retomar esa decisión. Incluso una funcionaria de la Comisión de Constitución de Diputados me pidió que le remitiera ese proyecto de modificación y va inmediatamente a hacer un acuerdo político en el país de todas las fuerzas políticas para hacer esa modificación parcial y luego ahí ingresaremos a analizar lo que va a ser las nuevas elecciones o cómo. Para mí no deberían haber más elecciones de lo que es las altas cortes, Diego. Entonces, doctora Salame, el único paso que usted encuentra o uno de los pasos que usted encuentra para solucionar esto en el inmediato plazo sería una reforma constitucional, lo que implicaría después que esas reformas deben ser aprobadas por un referéndum por la población. Claro, así lo dice la Constitución, Diego. La reforma parcial que se hace es en la Asamblea Legislativa, pero posteriormente esa reforma tiene que ser aprobada mediante referéndum. Ahora, hay otra medida que se puede tomar, que es ya de inmediato hacer la convocatoria para completar los tribunales, Diego. Pero ahí el problema es precisamente no es que, como alguien dijo, que no se pueden hacer dos elecciones en un mismo año, porque la elección judicial tiene otra connotación. No es lo mismo que una elección subnacional. Se podría hacer, pero el problema económico es el fundamental. Entonces, quizás lo que se podía hacer es viabilizar a través de la cooperación o quizás un préstamo para que los devuelvan los autoprorrogados y los que le han causado este desastre al proceso democrático en Bolivia, Diego. Ahora, parece un camino de una solución no tan inmediata. Ahí la pregunta sería si actualmente con los 4 magistrados del Tribunal Constitucional no hay sala plena, entendemos. Por lo tanto, no hay resoluciones de sala plena en torno a temas constitucionales, ¿o cómo está funcionando, doctora Salame? Diego, yo conversé con uno de los magistrados, ¿no? Y él me decía que el artículo 8 del Código Procesal Constitucional no establecía un mínimo. Sin embargo, a criterio mío, no puede haber, no puede conocer este tribunal actual las acciones o los recursos que tienen que ver con el control de constitucionalidad. Y para eso, Diego, también nosotros en la anterior legislatura, yo presenté 2 o 3 proyectos de ley cuando ya vi venir que no iba a haber las elecciones en todos los departamentos. Quería que dejemos una herramienta a esos tribunales que iban a estar incompletos para que pudieran trabajar. El Supremo no es tanto problema, porque con 7 ellos no tienen problema, pero el Constitucional sí. Entonces, el proyecto de ley último que yo dejé era para la modificación de la ley 027. Y en esa modificación, ¿qué significaba? Que primero se le dé las facultades a la presidenta de poder conformar sala, porque en el modelo actual ella no conforma sala. Entonces, en los hechos quedan 3 magistrados. Por otro lado, en ese mismo proyecto yo proponía que por esta única vez, de manera excepcional, se prevea que los suplentes puedan ser los magistrados liquidadores, de manera que todas las acciones de garantías constitucionales que se hubieran presentado antes del 2024 sean conocidas por ellos y que lo que es 24 adelante sea conocido por los actuales magistrados. Esa sería una solución inmediata, Diego. Esa solución que usted la planteó en su calidad de senadora no podría, diríamos, ser sujeta a
una declaración de inconstitucionalidad y ahí, claro, es casi como el perro persiguiendo a la cola, porque no sé si tendría que acabar en el mismo Tribunal Constitucional que diga, ah, sí o no. No, Diego, porque en realidad no existe ningún artículo de la Constitución que se vulnere con esta alternativa que habíamos planteado. Nosotros hicimos hemos socializado eso, hemos llevado a mesas técnicas con diversos senadores, hemos hecho las consultas necesarias, incluso después de que yo presenté, el senador Flores presentó otro proyecto y él sí logró que se apruebe ese proyecto. Pero ese proyecto, los propios truchos del Tribunal Constitucional lo declararon inconstitucional al proyecto. Entonces, imagínense dónde se ha visto que uno pueda juzgar para sí mismo. Entonces, prácticamente, nosotros nunca debíamos habernos sometido a, a ese tribunal espurio, porque el tribunal de los prorrogados nadie lo eligió. Es un tribunal que estaba al margen de la Constitución. El proyecto que hemos presentado, que presenté en ese tiempo, el último, no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad, Diego. Doctora Salame, ¿usted sabe si el proyecto que usted presentó en su calidad de senadora hoy ha sido tomado en cuenta, recuperado, al ya haber nuevas autoridades en el legislativo? Se entendería que podría de repente servir, ¿no? Si ya está todo avanzado. Sí, Diego, sé que lo han tomado en cuenta, algunos senadores me pidieron, algunos diputados también, incluso alguien del Tribunal Constitucional. Entonces, sé que se han hecho también otros proyectos. eh, el que está prácticamente basado en el mío, parece ser que alguien, no sé por qué razones extrañas, lo presentó, tenía informe positivo de la Comisión de Constitución y lo retiró. No sé por qué razón. Pero sé que ahora está en mesa un proyecto que presentó el propio Tribunal Constitucional para poderse dar oxígeno, para oxigenar su actividad. Ahora, doctora, más allá de, nos queda claro que es imposible ir por otra vía que no sea la elección o la modificación de la Constitución o el modificar la ley de funcionamiento del Tribunal Constitucional para que pueda realmente funcionar aquello. Descartado por decreto, nombramientos de otra índole. Entonces, pero ahora quisiera aprovechar su presencia para preguntarle respecto a esta semana, que ha sido muy particular para el órgano judicial, porque yo no recordaba a un presidente del Tribunal Supremo de Justicia o de la antes Corte Suprema de Justicia lanzar, diríamos, una advertencia tan fuerte de ir a un paro escalonado de actividades por la falta de recursos, por la falta de atención del gobierno, del Ejecutivo, para justamente intentar, diríamos, remediar económicamente la situación que la vienen arrastrando hace muchos años. ¿Cómo usted vio esta actitud del doctor Saucedo? Pero en realidad él habló a nombre de todos los miembros del órgano judicial. ¿Está de acuerdo con que realmente es deplorable la situación del presupuesto que se le asigna al órgano judicial? Bueno, Diego, si bien el ministro el comunicador oficial de la presidencia ha dicho que hay que volcar la página, pero nadie en este país puede negar que el presupuesto del órgano judicial es irrisorio. Es un presupuesto que en lugar de incrementarse, cada año ha ido sufriendo deterioro. Es un presupuesto que no llega al 0,4%, 0,4%. Imagínese usted, carteras como comunicaciones y otras tenían un presupuesto mucho mayor que todo lo que es el presupuesto de
el órgano judicial. Nosotros, como ciudadanos, estamos conscientes de que la justicia en Bolivia no es una taza de leche, pero para que nosotros podamos transformar la justicia, Diego, es indudable que se necesita un acuerdo político, que se necesita una voluntad política, porque si usted ve, no es solo lo económico, Diego, hay miles de problemas en el órgano judicial. La corrupción, la falta de formación, la politización, la deficiente conexión entre el Ministerio Público y la justicia ordinaria, la inestabilidad de la policía, la poca formación también y medios técnicos de la policía, en fin, las facultades que dan una deficiente formación a los abogados, haber sacado a la escuela de jueces del Consejo de la Magistratura y hacerlo depender del Tribunal Supremo. Hay miles de problemas, pero para que uno pueda solucionar esto, Diego, indudablemente el económico es fundamental. Y nosotros, para mí, no se trata de incrementar salarios, se trata de tecnología, se trata de capacitación, se trata de equipamiento. En estos momentos aún se utilizan los medios que se usaban cuando yo estaba estudiando en la facultad, en la época del 70, Diego. Entonces, un órgano judicial que no está dotado de todos esos medios, no puede pues avanzar, Diego. Entonces, es fundamental que el Estado, sabemos que hay crisis también económica en el país, pero hay cosas que se pueden recortar pues en el órgano ejecutivo, Diego, y que usted puede llevarlas a lo que es el órgano judicial. Tiene que sentarse toda esta gente, sé que ha habido alguna reunión, pero no tiene que ser una reunión solo para un objetivo inmediato, tiene que ser una reunión donde se pueda hacer un diagnóstico, o quizás ya lo tienen, de todo lo que es el sistema judicial y a partir de ahí empezar a arrancar hacia una transformación de la justicia que todos los ciudadanos bolivianos la queremos, Diego. Doctora Salame, siempre es un placer conversar con usted. Le agradecemos mucho. Un fuerte abrazo hasta la capital del estado y nos vamos a estar ya nuevamente reencontrando, doctora. Gracias, Diego. Siempre es un placer conversar con ustedes. Buen día, Diego. Muchas gracias. Buen día. La doctora Silvia Salame, ex magistrada del Tribunal Constitucional.